Muy buenos días. De verdad me da gusto que estemos en esta segunda jornada del coloquio, el segundo coloquio sobre los porfiristas notables, creadores de la modernidad y el progreso, y efectivamente hemos demostrado que efectivamente así han sido. Y entonces, hoy también tenemos 6 participaciones de acuerdo a 6 temas distintos que forman parte de este seminario con el que, o con los que pretendemos armar este libro sobre los porfiristas. No es muy educado, pero como dicen, es lo que hay. Me voy a dar la palabra primero yo, luego Elsa Aguilar y Olimpia en tercer lugar para esta primera sesión del seminario. Yo estoy trabajando el matrimonio Mariscal y Mantur. Le puse como título que la aventura y el amor no tengan término, el matrimonio Mariscal y Mantur, diplomacia y negocios. Y creo que el título tiene que ver un poco como con la historia misma de este matrimonio, que espero que al final del texto quede claro por qué sí. La aventura y el amor estuvieron mientras estuvieron juntos, ¿no? Y no tuvo término hasta entonces, pero pues se terminó después. Bueno, comienzo con una aclaración respecto al marco en el que sitúo mi trabajo. Como ya hemos comentado en varias ocasiones, mi objetivo es estudiar a este matrimonio en torno a la idea de que la unión simboliza el vínculo de dos campos de interés, el de la diplomacia y el de los negocios. Lo que creo que ha ido cambiando en estos meses es la forma en la que podría mostrar esto, porque lo primero que intenté fue rastrear la construcción de los vínculos sociales, económicos y políticos y examinar las red o redes en las que se habían insertado. Esto de pronto me pareció, como empecé, me pareció un poco limitado, porque lo que estaba siguiendo era como el rastro de quiénes se juntaban con quiénes. Entonces era como una sucesión de nombres que algunos daban idea de qué se trataba, pero otros personajes que realmente de los que nunca había oído. Y bueno, me parecía que era eso, que era ganar a lo mejor más información, más detalle, pero no acababa de cristalizar el asunto. A lo mejor lo que me faltaba, como decimos en las investigaciones, era encontrar el problema, ¿no? Pensé luego que una oportunidad podría estar si planteaba que Julio funcionó en gran parte como representante, algo de lo que hablé en un trabajo hace tiempo, eh, de, eh, de los intereses de su hermano mayor, bueno, de su suegro y sobre todo de su hermano mayor en esta idea. Estaba pensando en José Ives, que funcionara como un mediador o un representante de los negocios de ambos, pero cargando como con la responsabilidad, porque finalmente pues José Ives era el ministro de Hacienda, tenía mucho poder, pero pues sí podría tener, como hemos visto ayer, como veíamos ayer, la crítica por los conflictos de interés y demás, ¿no? Tenía información privilegiada que le favorecía para tomar ciertos negocios, ¿no? Y me parecía esto porque el éxito económico de Julio coincide con la designación de José Ives como ministro de Hacienda, y a su muerte, la de Julio, parecía que sus herederos no poseían un capital que correspondiera a la imagen de hombre rico con la que se asociaba Julio, por lo menos en las fuentes, ¿no? Abandoné esta propuesta, pues, por la dificultad de demostrarla sin un seguimiento puntual de las actividades empresariales de Julio, y porque los documentos en torno al juicio testamentario me llevaron a verlo nuevamente como un hombre que supo capitalizar sus vínculos sociales, económicos y políticos, que tejió de manera exitosa alianzas claves a partir de sus vínculos familiares. Las fuentes que he consultado, particularmente la prensa, que registra la aparición de mis personajes en sociedad y las actividades que realizaron como pareja, me lleva a pensar en ellos como el ejemplo representativo de un sector que logró ascender en lo político, social y económico en la coyuntura de un periodo de crecimiento económico y estabilidad política, digamos, a partir de la segunda mitad de los años 80,
Todo esto gracias a los vínculos familiares y de amigos, y que fueron muy exitosos, pero que son distintivos de esa época y que no lograron traspasar el periodo revolucionario. A diferencia de los grandes capitales y las familias consideradas la aristocracia de México, que se reacomodaron en el periodo posterior, e incluso el mismo José Ives logró mantener su estatus económico y vivió hasta los 80 años, ¿no? La historia de Elena y Julio podría contarse en términos de narración romántica, con su parte de cuento de hadas y sus rasgos de novela trágica. No obstante, aquí los veremos en este trabajo cómo los mostró la prensa del Distrito Federal en las crónicas de sociales, anunciando sus viajes a Francia o el éxito de los negocios. Bueno, el origen lo ubico en este matrimonio, como he dicho, en el acto mismo social, ¿no? He encontrado en la prensa pocas menciones a Elena y a Julio previas a su matrimonio. Elena me aparece por primera vez en mayo de 1885 en el anuncio de una fiesta que daría la señora Mariscal y en la que Elena y Clara, su hermana, ayudarían a la señora Mariscal. Por cierto que ya en esta época aparece Tomás Morán, el que será esposo de Clara, mucho más que Elena y que Julio y que Clara misma, ¿no? En otra, pero bueno, este es un personaje que aparecerá después, ya en la prensa, pero en el trabajo después. En otra nota posterior, hablan de ellas como presentes en la velada ofrecida al general Grant. Es el baile del Casino Español de junio de 1886, el primero al que Elena asistió, según la prensa. Ese era su debut en la vida social. Y al poco tiempo las crónicas mencionan otros eventos en el que ya va acompañada del que será su marido, sin que aparezca el nombre de este. Más allá de la prensa, sabemos que Elena es la hija mayor del secretario de Relaciones Exteriores, Ignacio Mariscal, y que Julio Maturino es un hombre de negocios. Que Elena nació en Washington cuando su padre era ministro plenipotenciario de México en ese país, y que su madre, Laura Smith, era originaria de Baltimore o de Boston, porque en los registros mencionan ambos lugares. No he encontrado qué estudios hizo, si es que los hizo, más allá de la preparación que una joven de su posición debía tener. Sé que hablaba inglés y francés. Su padre era originario de Oaxaca, su segundo apellido era Faguaga, aunque no se ha vinculado con la familia Faguaga, de nobles titulados y ricos comerciantes y mineros de la época colonial. Su linaje era más bien político, impecable, juarista, lerdista como Romero Rubio, y como mostraban las biografías que habían empezado a circular un par de años antes. Su vida corría a la par de los grandes acontecimientos de la nación. No tenía un capital económico como los Limantour, pero sí uno político. Julio era hijo de Joseph Limantour, un francés calificado en las fuentes como aventurero, quien había construido su patrimonio en la actividad comercial, la venta de armas y en la denuncia y adquisición de bienes desamortizados. Puede ser que haya estudiado fuera del país o que haya asistido a la preparatoria nacional, pero no hay registro de ello. Su madre, Adela Marquet, era originaria de Burdeos. Según Gutiérrez Nájera, en una de sus crónicas como Duque Job, al momento de casarse, Julio formaba parte de lo más selecto de la buena sociedad. Ciertamente disponía de un capital heredado y junto con su hermano mayor se dedicaba a los negocios e inversiones, además de haber empezado a incursionar en la vida política, primero como suplente de José Ives, que era diputado propietario, cargo que ocupó él también, y luego el de regidor. Julio y su madre vivían en el número 6 de la segunda calle de San Francisco, quizá la calle más bonita de la ciudad, que desembocaba en el Zócalo, donde se paseaba por las tardes toda la gente de la aristocracia, de la élite, y en la que se encontraba gran cantidad de locales comerciales, entre ellos la joyería La Esmeralda, donde hoy es el Museo del Estanquillo, también donde estaba el Jockey Club y donde se construía el templo de San Felipe de Jesús que estudia Francisco. El edificio de la casa de los Limantour Marquet se conserva todavía, es el que tiene en la planta baja la tienda H&M en la hoy calle de Madero. El matrimonio se celebró en los primeros días de febrero de 1887. Primero el civil, el día 9, en casa de la novia, Cerrada de la Moneda 8, y el religioso la mañana siguiente en Santa Brígida, el templo escogido para los matrimonios entre personas de la más alta clase social, decía uno de los cronistas de la época. Él tenía 23 años y ella 17. Algo que me ha llamado mucho la atención es que no hubiera una fiesta grande, sino solamente un banquete familiar después de las dos ceremonias, la civil y la religiosa.
No sé todavía qué pueda significar esto. Sus vínculos sociales están evidentes ya en ese momento. Si vemos quiénes son los testigos de esa boda, el presidente Díaz, el ministro de Gobernación, Manuel Romero Rubio, José Ives, ya diputado al Congreso y muy cercano a Romero Rubio, la señora Adela Marquet, Manuela Juárez de Santa Cilia y una serie de personajes que ubican los vínculos fundamentalmente de los padres todavía, ¿no? Pero donde ya empiezan a moverse Julio y Elena. Y quienes asisten a la ceremonia religiosa, otra vez el presidente, su esposa, los funcionarios públicos, los diplomáticos, miembros del ejército, la banca, es decir, todo México está ahí, ¿no? Hasta la juventud dorada, dicen las crónicas. Si solamente siguiéramos las notas de prensa, veríamos a Elena y a Julio muy activos en la vida social de la capital. Elena siempre cerca de Carmelita Romero Rubio, la esposa de Díaz, y ambos en bailes, fiestas cívicas, el teatro, la ópera, kermeses, las carreras. Forman parte del Country Club. Julio es miembro del Jockey Club y funda el Club del Automóvil en Chapultepec, la hoy Casa del Lago. En todos esos eventos, Elena llama la atención con sus atuendos, siempre a la moda. Aquí me gustaría trabajar todavía las crónicas de sociales, leyendo entre líneas las descripciones, por ejemplo, de Chavero, de Juvenal o del Duque Job, además de las de Titania, que era amiga cercana de los Mariscal, y que aportan muchísimo material para entender a este grupo social, a esta élite, ¿no? Julio se mueve cómodamente entre los negocios de la banca, el ámbito inmobiliario, rentando las propiedades heredadas o comprando y vendiendo terrenos y casas. Recordemos que fraccionaron con José Ives la colonia Limantur, que es hoy parte de la colonia Juárez. Estos terrenos los compró su padre en 1860 a un señor Rafael Martínez de la Torre, que no he ubicado todavía, o más bien no he buscado, pero obtuvieron el permiso de trazar la colonia en 1890, justo cuando ellos ya están en el ayuntamiento y en la Cámara, ¿no? Cuando ya Julio tenía vínculos, si no me equivoco, porque Guillermo de Landa y Escandón ya era el gobernador del Distrito Federal, ¿no? Debo verificar todavía este hecho, porque lo que sí tengo muy claro es que apenas en 1906 la colonia Limantur se convirtió en la colonia Juárez en honor a Juárez, con motivo del próximo festejo del centenario, ¿no? Julio también tiene acciones en la tabacalera El Buen Tono, de Ernesto Pujibet, y en minas, también en los ferrocarriles. Es diputado en varias legislaturas, suplente primero y luego propietario. Desde 1892 está en esto, al mismo tiempo que es agregado en la legación de Francia o cumple misiones específicas representando a Mariscal o a su hermano. Uno de los primeros eventos en los que ejercería una actividad enmarcada en la diplomacia fue al ser nombrado por el presidente Díaz, a instancias de don Ignacio, por supuesto, miembro honorario de la Comisión Mexicana en la Exposición Universal de París, al tiempo que desempeñó actividades como agregado honorario de la Legación de México en París. En ese entonces, Elena y Julio vivieron en Campos Elíseos 99, donde nació su segundo hijo. Sin contar la relación familiar con don Ignacio, la elección de hombres como Julio abona a la tesis que ha propuesto Macías González en su trabajo, que el régimen porfirista recurría a miembros de la élite para desempeñar en el exterior misiones específicas, adelantando los negocios en beneficio del interés nacional, al mismo tiempo que se beneficiaban e impulsaban sus intereses personales. Aportaba su capital social y cultural al puesto, al mismo tiempo que disfrutaba de las ventajas de pertenecer al cuerpo diplomático. A lo largo de la vida de Julio Limantur es evidente cómo se entrelazan los intereses personales con sus nombramientos como agregado honorario de la legación. Otra función diplomática importante fue como miembro del comité organizador de los festejos para recibir al funcionario Elijo Ruth. Él organizó el banquete, la recepción en la frontera, lo acompañó por todo el trayecto, en fin, y organizó con José Ives el banquete en el Jockey Club, además de que José Ives hizo la fiesta en Chapultepec, ¿no? Julio, más maduro y más sólido como hombre de negocios, es el arquetipo de la modernidad, el representante idóneo que une en su persona la imagen del progreso, del cosmopolitismo, del éxito de la banca, incluso el de la civilización, y todo lo logrado en un ambiente de paz. Y esta será una de las ideas en las que se insistirá en ese tiempo, por ejemplo, en los discursos de y para Ruth.
De este cosmopolitismo da testimonio la hermosa casa de Miscuac con su cuarto turco, el salón para fumar, al estilo árabe en la decoración y con las plantas exóticas en el jardín y en el interior de la casa, plantas importadas y que tuvieron que ser aclimatadas a la ciudad, ¿no? Bueno, a Miscuac. En esos eventos lo vemos rodeado de un grupo de individuos que aparecen cercanos una y otra vez, como Pedro Rincón Gallardo, Pablo Escandón, Guillermo Landa y Escondón, Pablo Martínez del Río, etc. En el ámbito económico, no solo estaba en los consejos de empresas, tenía acciones en El Buen Tono, la Cervecería Moctezuma, en la Sociedad Financiera para la Industria de México, esta es francesa, Compañía Carbonífera de la Ciudad de Porfirio Díaz, Ferrocarriles Nacionales, el México Tramway, la Compañía Bancaria de Fomento y Bienes Raíces, la Compañía Minera Santa Gertrudis y Guadalupe, la Minera Amistad y Concordia, la Zaragoza, en la Victoria, en el Jockey Club, en la Compañía de Construcciones y Préstamos, del Garaje Angloamericano, de la Compañía Maderera La Michoacana, de la Compañía Azucarera del Pánuco, de la Industrial Francesa Paraíso, Novillero, muchas sin valor realmente, pero eran en minas, en distintos ámbitos de la economía que lo hacían moverse en un amplio círculo social también, ¿no? En suma, Julio era miembro del ayuntamiento, banquero, inversionista en bienes raíces o en la construcción de un ferrocarril, representaba los intereses de amigos y familiares, era miembro del círculo de amigos del general Díaz, encargado de los festejos de su cumpleaños, además de pertenecer al Jockey Club, que era el centro de reunión de la sociedad masculina de la época, según las crónicas. Y él se entusiasmaba por todo aquello que lo mostraba como un miembro de la élite, los automóviles, su propio carro de ferrocarril, equipado con toda elegancia, las joyas, las propiedades amuebladas con objetos importados, rodeadas de jardines. En fin, procuró siempre dar a conocer su imagen de hombre de familia, de gustos modernos, pero sobre todo de empresario activo y comprometido. Con Elena representaron a Mariscal en diversos eventos o lo acompañaron en las actividades diplomáticas, de manera especial tras la muerte de la señora Mariscal. Entonces Julio y Elena, con su hermana Clara y el esposo de esta, Tomás Morán, otro empresario, acompañaban a Mariscal en los festejos y banquetes públicos y privados que organizaba este en el Tívoli de San Cosme o en su casa de Moneda 8 en la de Tacubaya. Reuniones que fortalecían los lazos personales y oficiales y eran espacio propicio para tratar diversos asuntos en la sobremesa. Como he dicho en otra parte, los banquetes favorecían la sociabilidad, el establecimiento de vínculos estrechos y permitían conversar de asuntos cercanos, ya fuera personales o de carácter oficial, en un ámbito que podía ser más o menos reducido, pero que permitía cierta intimidad, cierta cercanía. Elena estuvo desde luego en el banquete oficial ofrecido por Díaz en Palacio Nacional a Eli Hurrut, de hecho representando a su padre, porque su padre no está en ese banquete, sentada al lado del ministro de Brasil y el señor Gómez Ferreira y del ministro de Uruguay, Belián Lafinura. Identifico entonces tres ámbitos en los que se movieron Elena y Julio, el social, el político y el económico, y en cada uno de ellos aparecen cerca de un grupo de individuos con los que construyeron lazos e hicieron negocios. Su unión fue un puente entre grupos, unieron un capital económico a un capital social y político que cultivaron a lo largo de la vida de Julio, quien fue un excelente operador. Parte de sus actividades sin duda fueron posibles por las relaciones sociales y políticas establecidas previamente por sus padres y más tarde por el hermano de Julio, pero fueron relaciones que ellos supieron cultivar y fortalecer, especialmente Julio, ¿no? Uniéndolas a sus propias redes de parentesco, de amistad y de negocios. Lo interesante de sus actividades como estos actores no oficiales de la diplomacia es que dejan ver el funcionamiento del entramado de vínculos, permiten observar de cerca a las élites, sus códigos, sus estrategias, sus proyectos y cómo se adscribían a un proyecto de Estado que era al mismo tiempo y no solamente un proyecto personal. Esta idea está expresada en una semblanza de Julio Limantur que seguramente fue publicada con el consentimiento y subvención del propio personaje descrito. Por lo tanto, con su aprobación a lo dicho en el texto. Y en una de sus partes dice de él, espíritu completamente a la moderna, comprendió que la inacción
produce efectos nocivos y a pesar de su fortuna opulenta, se interesó en empresas que a la par que facilitaban la solución de la vida a muchas personas, beneficiaban grandemente al desenvolvimiento del país. Esta es la imagen que tiene Julio de sí mismo, ¿no? Importante considerar el contexto. Los años de mayor actividad se dan cuando sus familiares están en el gabinete, el padre de Elena como secretario de Relaciones Exteriores y el hermano como secretario de Hacienda. Son también los años de crecimiento de su familia, el nacimiento de sus hijos, y terminan con una serie de eventos que inician con la muerte de Julio, la de Mariscal, con la revolución, con el exilio de José Ips y de Elena misma y sus hijos, y esta última en condiciones desventajosas, porque no tienen suficiente capital. Y aquí hay una serie de anécdotas que me hacen mucho ruido porque muestran como la carencia de un efectivo. Incluso hay una anécdota de que ellos tenían que, como familia, andar circulando en los trenes en Europa porque no tenían dónde vivir, o que era tanta la presión y la dificultad en esa situación que una de las hijas, Elena, se volvió loca. Era la casada se me olvidó, bueno, con uno de los Amor. Y bueno, esto me lleva a pensar por esto en esta figura como de la pareja como representativa de un grupo social, de la élite, pero estos que solamente tienen su auge y caída en ese periodo del porfiriato. Y por lo pronto es lo que pongo aquí a la mesa de la discusión para sus comentarios, sus preguntas, sugerencias, críticas y todo lo demás. Muchísimas gracias.